Hola, buenas noches. Nuevamente acá en un nuevo programa de Dialogando con Verdad y Justicia. Desde nuestra señal en el canal Santa María y para todos ustedes que son nuestros televidentes con inquietudes. Y en función de una de ellas es que hemos armado esta mesa de discusión. Contamos con la presencia de la doctora Ana Inés Varela, médica hematóloga, orientada básicamente hacia lo que llamamos síndromes mieloproliferativos crónicos, una palabra muy difícil pero que vamos a ir aclarando en el contexto del programa, y una vieja amiga, vieja en función de la cantidad de horas que tiene en el programa, la doctora Aide González, que es presidenta de la Asociación Argentina de Linfoma. Pero a esto, como ya nuestros amigos la conocen, ha tomado a nivel nacional la patología asociada a síndrome mielodisplásticos. Y ahora le agregamos una tercera más, es decir, que su espalda, doctora, es ancha, importante, que es la mielofibrosis. ¿Sí? Entonces, en función de esto de la mielofibrosis, la doctora Ana Inés Varela nos va a explicar un poquitito, pero como introducción es, nosotros hemos visto ya distintas alternativas en nuestros programas de otras patologías. Recién nombramos las mielodisplasias con la doctora Virginia Prates, que estuvo hablando sobre ello, y talasemia mayor, que era una patología importante, las dos con un perfil donde en una específicamente hay una alteración de la serie roja en las talasemias mayores, y en las mielodisplasias puede o no haber compromiso de la serie roja o alguna otra serie celular. Pero en todo caso, siempre con una patología de la serie roja. En cambio, la mielofibrosis, la alteración no es de una serie, sino que es a nivel medular. Entonces, como introducción, te dejo, Ana, como para que nos digas y nos expliques qué es la mielofibrosis y cómo se presenta. Bueno, gracias, Oscar. En realidad, la mielofibrosis es una enfermedad seria de la médula ósea en la cual el problema está dado en la célula madre, que es la encargada de formar las tres series, la serie roja, la serie blanca y las plaquetas, ¿sí? Este problema lo que hace es que con el tiempo, en el desarrollo de la enfermedad, se va a ir produciendo un déficit en la producción de los elementos de la sangre por esta alteración. Lo que lleva esta enfermedad con el tiempo sería como al endurecimiento de la médula ósea, ¿sí? Por eso es el nombre, mielo viene de toda la producción de las células de la sangre en la médula ósea, y fibrosis, que es la segunda parte, es este endurecimiento que se produce por la alteración propia de la enfermedad. ¿Esto a qué va a llevar? Va a llevar a que con el tiempo, a veces muchos años de enfermedad llevan a que aparezcan los primeros signos y síntomas de la enfermedad, empieza a aparecer alterada producción de glóbulos rojos con anemia y también alteración en la producción de glóbulos blancos que pueden estar aumentados, muy aumentados o disminuidos, y las plaquetas, que lo mismo, pueden estar aumentadas o disminuidas. Los estadios más tempranos, el paciente no tiene grandes alteraciones ni siquiera en el laboratorio, ni siquiera con síntomas muy importantes, pero con el tiempo se pueden agregar además sitios de producción de células de la sangre, como no se pueden producir en la médula ósea por esta fibrosis, en otros lugares del organismo. Lo más habitual es que se produzcan en el vaso o en el hígado, y esto produce en los pacientes un aumento que a veces es muy importante en el tamaño del vaso, sobre todo en el hígado, y esto da muchos síntomas a los pacientes. En función de esto que estabas planteando, uno piensa, bueno, que hay una fibrosis en la médula, sí, y que esto es lo que no permite que aparezcan los elementos normales. En función del tiempo, porque hablamos de síndrome mieloproliferativo crónico, claro, ¿cómo son los tiempos? Y el paciente, ¿cómo se va dando cuenta de esto y cuándo llega a la consulta? Mira, hay situaciones en las cuales el paciente
hace la consulta con el especialista solamente porque el clínico encontró alguna leve alteración en los análisis de sangre, ¿sí? Y esto lleva al diagnóstico de la enfermedad, pero el paciente puede no tener ningún síntoma. Esto puede ser un hallazgo. En estas situaciones, el especialista va a llegar a un diagnóstico haciendo los estudios pertinentes, pero es muy probable que este paciente evolucione por mucho tiempo sin síntomas de la enfermedad. Estamos hablando de años, ¿sí? Cada paciente es un individuo y en realidad cuando el médico hace el diagnóstico va a valorar los distintos factores pronósticos que presenta ese paciente puntual y con eso más o menos se puede conocer cómo va a ser la evolución de ese paciente en cuanto al tiempo para la toma de conductas terapéuticas. Perfecto. Y con respecto a qué grupo etario uno lo va a ver más frecuentemente esta patología. Bueno, esta enfermedad es una enfermedad en general de pacientes grandes, ¿sí? Entre los 50, 70 años. Un factor de riesgo para presentar esta enfermedad es la edad. A más edad es más frecuente que aparezca en pacientes grandes. Pero bueno, existen situaciones en las cuales la enfermedad se diagnostica en pacientes más jóvenes y esto requiere de una evaluación muy importante y muy relevante en cuanto a cómo se va a tratar ese paciente. Perfecto. Así que podemos encontrarnos habitualmente en pacientes que son adultos o de tercera edad. De edad avanzada. De edad avanzada. Sí, es una enfermedad. No quiere decir que es excluyente. Puede haber pacientes jóvenes y donde la conducta es distinta. Y uno va a valorar diferente porque como sabemos que es una enfermedad que tiene muchos años de evolución, una persona que es más añosa es probable que no tenga muchos años para que la enfermedad evolucione, ¿sí? En cambio, si un paciente tiene una expectativa de vida más prolongada, esta es una enfermedad que una vez que se diagnostica, el paciente la va a llevar toda la vida. Correcto. Entonces, si tiene muchos años por delante, uno tiene que planificar a ver las conductas que... El tema es, como estamos diciendo que es una enfermedad que se prolonga en el tiempo, es lógico a lo mejor que un paciente añoso no llegue a tener complicaciones muy severas, pero en pacientes más jóvenes la posibilidad de algún tipo de transformación está presente. Sí. En estas mutaciones que nos habías comentado, que son desórdenes de las células, para que se interprete lo que es mutación. Exactamente. Las células enfermas tienen una mutación y eso es una alteración en la información genética de las células. Y siempre que existe esta alteración, existe el riesgo de que la enfermedad evolucione a una enfermedad más grave. Existen pacientes con esta enfermedad que pueden evolucionar hacia una leucemia aguda, ¿sí? Y sería una leucemia aguda secundaria a una enfermedad crónica. Perfecto. Bueno, creo que el tema está planteado. Si surgen preguntas, ustedes ya saben la forma de comunicarse a través de nuestra dirección de mail que aparece a pie de pantalla. Y cuando volvamos, vamos a hablar un poquito con la idea, a ver qué estamos haciendo o qué cosas nuevas nos podés contar de apoyatura a estos pacientes, no solamente con lo que ya nos has expresado, con todo el apoyo que ustedes como institución hacen, sino desde el punto de vista social, a ver si se pudo avanzar en esto. Aide, había quedado pendiente esta pregunta de ustedes están enfocando no solamente la apoyatura al paciente en lo operativo, sino desde el punto de vista social, es decir, que se interprete que esta patología necesita de tiempos. Sí. Entonces, ¿qué es y cómo lo están enfocando? Con la experiencia que tenemos desde Linfomas Argentina con pacientes con linfomas, que estamos desde 2005 y estamos, por ejemplo, viajando al interior y estamos viendo cuál es la realidad de los pacientes en cada provincia, que muchas veces es muy diferente a lo que pasa en Buenos Aires. Entonces estamos viendo y tratando de incidir en políticas públicas para defender la redundancia de los derechos del paciente, para que el paciente los conozca, muchas veces no los conocen, y por supuesto apoyarlos durante el tratamiento, como veníamos haciendo con microdisplasia y con linfomas, con una visión más
positiva, digamos, en el momento de que existe el tratamiento, que hay tratamiento, y que son tratamientos muy importantes. Y al mismo tiempo seguimos con los mismos trabajos en nuestra sede, con asesoramiento psicológico, talleres de arte terapia, charlas para pacientes, ayudarlos en el acceso al medicamento, porque a veces son pacientes añosos y les cuesta entender los trámites que tienen que hacer para conseguir las drogas. Entonces, bueno, nosotros estamos dando todo ese tipo de apoyo con la experiencia que tenemos desde, como te dije antes, desde 2005 que estamos con los pacientes con esto. Totalmente. Y al mismo tiempo, como participamos en congresos internacionales, estamos en contacto en redes internacionales y asociaciones de pacientes, viendo cómo están trabajando, dónde hay que apuntar y mejorar nuestras prácticas, ¿no es cierto? Eso también es muy importante. Es decir, que no solamente la experiencia que se hicieron localmente, nutrir esa experiencia internacional, Sí, sí. pero fundamentalmente ver al paciente de forma integral y en un todo. Sí. Y ese todo implica a lo mejor que este paciente tenga el derecho a decir yo hoy debo ir a tratarme, no puedo ir a trabajar, que esto esté contemplado Sí. a través de Estamos el área laboral, exactamente. y no solamente el aporte del medicamento, sino el post-medicamento y qué es lo que hay que hacer. Estamos trabajando en red con otras organizaciones de pacientes en Argentina, justamente para modificar la ley de trabajo para los pacientes oncológicos. Así que estamos en eso en este momento, trabajando mucho, contactando con diferentes diputados y senadores, que bueno, están todos escuchándonos, así que esperamos que tener éxito en la gestión, pero no estamos solos, estamos en red con otras organizaciones de pacientes, como para estar más fuertes, ¿no es cierto? Sí, pero lo importante es esto, que el paciente oncológico, reumatológico o con una patología que le va a devenir tiempos, sean interpretados en la faz laboral para que esto no vaya en detrimento, porque encima de tener una patología, a lo mejor ser sostén de familia, se ven a veces limitados o presionados por el sistema. Sí, aparte, a veces muchos pacientes tienen que ir a la consulta para hacer una quimioterapia y no tienen que el familiar lo puede acompañar, entonces estamos viendo si podemos modificar la ley para que le permita a un familiar, con autorización del médico, poder faltar para acompañar a ese familiar. Estamos trabajando en ese tipo de cosas, o sea, no solamente abocados al paciente, sino en todo lo que gira alrededor del paciente. Bueno, y me abrió el camino, Ana, Aide cuando habló de tratamiento, cosa que ahora no planteamos. Hoy por hoy teníamos hasta hace muy poco tiempo muy pocos armamentos terapéuticos como para poder enfrentarlo. ¿Cómo estamos en el día de hoy y qué novedades podés comentarnos? Bueno, como dice Oscar, en realidad hasta hace poco tiempo el tratamiento de la mielofibrosis estaba solamente orientado al alivio de los síntomas cuando el paciente presentaba los síntomas, pero con una tasa de eficacia a veces muy relativa, porque cuando el paciente tiene estadios avanzados y tiene el vaso muy grande, eso lo hace estar muy sintomático. El vaso agrandado puede ocupar espacio en el abdomen y entonces el paciente no puede comer bien, tiene muchos dolores y síntomas de debilidad y astenia, que es mucho cansancio y dolores en las piernas, todo asociado a la enfermedad, muy difíciles de manejar. Como les contaba que se fueron estudiando las mutaciones que llevan a la enfermedad, una mutación que se identificó es una mutación llamada JAK2. Y cuando en medicina se encuentra alguna mutación que puede explicar parte de la forma en que se produce la enfermedad, eso se toma como blanco para tratar de encontrar nuevas terapias que vayan puntualmente dirigidas a lo que produce la enfermedad. En este momento hay mucha investigación en esta área y ya ha sido aprobada una medicación nueva que va dirigida contra la mutación JAK2 que está en esta enfermedad y en otras neoplasias mieloproliferativas. Este tratamiento, el único que hasta ahora está aprobado, se llama ruxolitinib y lo que ha demostrado es que mejora mucho el tamaño del vaso, disminuyéndolo y los síntomas de la enfermedad, permitiendo a los pacientes
recuperar mucho el estado general y la calidad de vida, que eso es lo más importante que se ve alterado en los pacientes con esta enfermedad. Los pacientes, les repito, como dije antes, que tienen estadios tempranos de la enfermedad no van a tener síntomas. Cuando empiezan a aparecer los síntomas es cuando el médico empieza a plantear a ver qué tratamiento le va a dar al paciente. Si el síntoma, por ejemplo, es cansancio porque tiene mucha anemia, es probable que el paciente necesite transfusiones. Si el síntoma es que tiene, por ejemplo, el vaso muy agrandado, estos dolores óseos, por una enfermedad que está más avanzada, es probable que se le proponga el uso de estas nuevas drogas, que bueno, que en breve van a estar disponibles en el país, pero que realmente el cambio en la calidad de vida de los pacientes es muy importante. Claro, es decir, el vaso viene a cumplir una función supletoria de lo que hace la médula. Claro, como la médula está endurecida y no puede producir las células de la sangre, en estos pacientes se empiezan a producir en el vaso, que el vaso es el lugar donde se producían cuando estábamos en la panza de la mamá, en la vida fetal. Con el tiempo, cuando uno se desarrolla, el vaso pierde esa función porque la función de producir las células de la sangre pasa a la médula ósea, que es la región interna de los huesos. ¿Sí? Yo a veces le explico a los pacientes que sería como el caracú del hueso, donde está esa grasita, ahí es donde se producen las células de la sangre. Y eso en estos pacientes se va endureciendo y el que suple esa función es el vaso y por eso crece. Correcto. Ahora es importante también saber que, por ejemplo, estas drogas tienen que ser utilizadas con mucha cautela porque como van a inhibir a las células enfermas, también pueden inhibir algo a las células que no tienen la enfermedad, entonces hay muchas situaciones en las cuales el médico tiene que estar muy atento y el paciente muy conectado con su médico contándole cualquier novedad. Esta médula ósea está en todo el organismo, entonces el vaso tiene que aumentar su tamaño para producir lo que está en déficit. Exacto. Y eso es lo que produce ese disconfort. Y con esta medicación lo que nosotros logramos es que siga teniendo su producción, inclusive con un menor tamaño y mejorándole la calidad de vida de estos pacientes. Sí. En realidad, además de disminuir el tamaño del vaso, en la enfermedad esto es un poco más complejo porque hay como muchos mediadores o sustancias. Es difícil entenderlo, pero es como que la propia enfermedad produce un estado de inflamación en el organismo. Y el estado de inflamación es como si un estado de enfermedad continuo, porque lo produce el paciente y es a nivel sistémico en todo el organismo. Y eso es lo que también hace que los pacientes no puedan subir de peso, estén tan cansados, tantos dolores de huesos, de articulaciones, y toda esa liberación de mediadores inflamatorios también sería controlada por estas drogas. No es solo el vaso que disminuye de tamaño, sino que es todo el control de la situación. Y el contexto general del paciente mejora.